Hola, Dios te bendiga. Buenos días en esta preciosa mañana, en este precioso día. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. El Señor les bendiga. Y bueno, arrancamos con esta excelente cántico de Samuel Hernández. Dios siempre tiene el control. De verdad que es una ley para meditar, para reflexionar, para confiar en el Señor, para descansar en el Señor. Yo sé que algunos la han escuchado, tal vez algunos no, pero te invito para que medites en esta letra mientras los demás se van conectando. Y les pido también por favor que compartan este link a todos sus contactos para que también puedan en este día recibir esta palabra que tiene por título: Dios siempre tiene el control. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación en la que te puedas encontrar, quiero que entiendas que Dios está en absoluto control, que Dios siempre tiene el control de nuestras vidas, que Él es majestuoso, que Él es soberano, que Él sabe lo que está haciendo. Nosotros somos los que improvisamos, nosotros somos los que tomamos decisiones o malas decisiones a la ligera, pero Dios sabe lo que está haciendo. Creo que lo más hermoso es poder descansar en el Señor y saber que Él está en total control de nuestras vidas. Y bueno, iniciamos en este día con esta hermosa canción. Por favor, escúchala y te pido que compartas con otros. Vamos, compártela con otros. Comparte este link para que otros puedan en esta mañana deleitarse de esta hermosa palabra. Dios siempre tiene el control. Quiero que sepas, Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene control de tu situación. Debemos aprender a descansar en el Señor. Debemos aprender a entregar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros temores. Debemos aprender a entregarlo en las manos del Señor. Así que bueno, le pido por favor que compartan allí. Y ya dentro de un momento damos inicio al mensaje en este precioso día. Voy a tomar en esta mañana la porción de la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 20 al 26. Mientras tanto, mientras te vas allí conectando y mientras te pido que compartas allí con otros, para que todos puedan participar. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios tiene el control de tu situación. Recuerda esto. Aún la enfermedad que puedas tener, déjame decirte algo, el Señor tiene el control. Aprendamos a descansar y a confiar en el Señor. Hay cosas que vienen a nuestra vida, así como sucedió con Lázaro. Ahora vamos a hablar sobre esto. Estas enfermedades o estas circunstancias que vienen hacia nosotros no son para destrucción, no son para muerte, sino son para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Señor sea glorificado. Tenemos que entender esto. Hay circunstancias por las cuales nosotros atravesamos que no son para nuestra destrucción, sino todo lo contrario, para que el Hijo de Dios sea glorificado en nuestras vidas, para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Así que bueno, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios está en control de tu vida. Dios está en control de tu casa. Te pido por favor, no te muevas. Te pido por favor que compartas a otros para que otros puedan también sintonizarnos en este día y recibir este mensaje de esperanza. Dios tiene el control. Hay esperanza. Hay oportunidad. No todo está perdido. Hay algunos que ya lo dan todo por perdido. Hay algunos, por ejemplo, que están a punto de divorciarse, de separarse. Y quiero que entiendas en esta mañana que no todo está perdido. Hay algunos que no saben qué hacer de repente con sus hijos. Dicen, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija, no sé qué hacer con esta situación tal vez económica, no sé qué hacer. Quiero que entiendas esto. Dios tiene el control. Si tú has aprendido a confiar en Él, si tú le has honrado, si tú lo obedeces, si tú eres fiel a Dios, ciertamente Dios se glorificará. Esto es para los hijos e hijas de Dios,
para todo aquel que acude a Él, para todo aquel que tiene ansias por Él, por su presencia, a todo aquel que de repente está desesperado y dice: Señor, no sé qué hacer, no sé qué salida tomar. Quiero que entiendas esto, que el Señor está en control. Entrégale tu carga, entrégale tu situación, entrégale tu problema, entrégale tu aflicción, entrégale tu enfermedad, la enfermedad, porque es más, no es tuya. Quiero que entiendas esto. Suéltala, esa enfermedad no es tuya. Dásela al Señor, dile: Señor, aquí está mi enfermedad, aquí está mi situación, y aún tus hijos no son tuyos, son de Dios. Entonces déjalo en las mejores manos, descansa en el Señor. ¿Sabes? El enemigo quiere cargar, quiere saturar nuestra vida de preocupaciones, de turbulencia, trae turbulencias, trae tempestades, trae situaciones para que nosotros nos vayamos y tomamos decisiones equivocadas, y tengo que tener mucho cuidado con esto. Recuerda que si el Señor, si Jesucristo es el capitán de tu barca, todo estará bien. Si Él es el que dirige tu vida, tu barca, todo, quiero que entiendas esto, todo, absolutamente todo estará bien. Todo, tu vida, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu economía, tu trabajo. Yo sé que hay algunos que necesitan recibir esta palabra en este día. Hay algunos que están desesperados. ¿Sabes? Hay muchos que han tomado decisiones, por ejemplo, contra su propia vida, aún de quitarse la vida, porque el enemigo los ha llevado a un extremo en el que ellos piensan que ya no hay salida, y piensan que la única salida es quitarse la vida, es el suicidio, y esa no es la salida, es todo lo contrario. La persona que se suicida es una persona que está colocando, como se dice, su alma en una condenación, y tengo que tener mucho cuidado con esto, porque el Señor es el único que, así como da la vida, la puede quitar. Él es el único. Así que yo no puedo tomar este tipo de decisiones. No podemos tomar decisiones a la ligera, apresuradas. ¿Sabes? Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Entrégale tus cargas. Entrégale tus situaciones. Entrégale todos tus problemas. Entrégale todas las angustias que puedas tener. Entrégale todo, absolutamente todo. Aprendamos a descansar en Él, y Él hará. Y de esto se trata, de aprender a confiar en Dios, de tener fe. Vamos a hablar sobre esto en este día, en este precioso día. Así que bueno, quiero que vayas conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 20 al versículo 26. Vamos a tomar esta porción de esta hermosa palabra. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces vemos, aquí podemos ver parte de esta escena, de este capítulo. ¿Sabes? Vemos que había una familia, un núcleo familiar. Allí se describe que estaba Marta, María, quien eran hermanas, y Lázaro. Eran 3 hermanos que vivían en Betania. Dice que quedaba relativamente cerca a Jerusalén. Y dice que estaban pasando por una situación donde Lázaro pues había enfermado, ¿sí? Estaba enfermo, y Jesús no se encontraba ni en Jerusalén, ni no estaba allí en Betania. Se encontraba en otra aldea, en otro lugar, allí predicando, llevando el mensaje, y le dan la noticia al Señor, le envían noticia al Señor, y le dicen que Lázaro está enfermo. O sea, le dan la noticia con la esperanza de que Jesús viniese al encuentro, viniese hacia donde estaban ellos, donde se encontraba Lázaro,
y orase por él y lo sanase, como ya lo habían visto hacer en muchas ocasiones. Sabían que el Señor oraba por el paralítico, se levantaba, aún el ciego recobraba la vista, aún los endemoniados eran libres. Entonces conocían a Jesús hacer milagros y milagros asombrosos, y ellas, me imagino, tenían la esperanza de que Jesús vendría, aún su hermano estando vivo, pero estando enfermo, que vendría a hacer lo mismo, a orar por ellos. Pero vemos que Jesús no lo hizo así. Dice, versículo 4, voy a leer allí San Juan capítulo 11, versículo 4, dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es tremendo porque dice que Jesús amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Eran personas muy allegadas, era una familia muy allegada a él, él las amaba. Y dice que en vez de salir corriendo Jesús a salir al encuentro de Lázaro y orar por él, vemos que dice que Jesús da estas palabras porque él sabía que esta enfermedad, él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que Lázaro iba a morir, él lo sabía. Pero él lo declaró, él lo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y en vez de salir corriendo, dice que se quedó 2 días más. 2 días más. Amado, quiero que entendamos lo siguiente. El salir corriendo, el apresurarnos a hacer cosas, no significa que sea lo correcto. ¿Sí me entienden? ¿O me hago entender? Nosotros no necesitamos salir corriendo a tomar decisiones. Porque quiero que entiendas esto. Dios tiene un tiempo. Dios tiene el control. Ya Él tiene un tiempo preestablecido, un tiempo establecido para todas las cosas. Por eso dice que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que entiendas esto. Esto aplica para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son cercanos a Dios, para aquellos que honran a Dios, para aquellos que le obedecen. Entonces todas las cosas, cuando nosotros somos hijos e hijas de Dios, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, dice, nos ayudan para bien. Aún tal vez podemos tomar malas decisiones, ¿verdad? Y ciertamente vienen ciertas consecuencias a nuestra vida. Tal vez ni siquiera esa sea la perfecta voluntad de Dios, pero Dios en su voluntad permisiva lo permite. Pero aún así, de esa mala experiencia, de esa mala decisión que tomamos, ¿sabes? El Señor trabaja con esto y nos enseña y nos moldea. Porque el Señor nos ama. Jesús amaba a Lázaro. No era que a Jesús no le importaba, claro que le importaba. Pero por encima del sentimiento, por encima de ese amor que Él tenía por ellos, vemos que Él no se movía, Jesús no se movía ni por sentimientos, sino Jesús se movía conforme a la voluntad del Padre, conforme a como el Espíritu Santo lo dirigía, conforme a como el Señor quería manifestarse y glorificarse. Entonces se quedó 2 días más. Y vemos que, dice, bueno, Lázaro, dice que muere. Y dice, vamos a leer allí por favor, San Juan capítulo 11, versículo 6. Dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ahora se devuelve porque llegó el momento. Ahí era el momento donde él iba a regresar a Judea. Iba a ir hacia Betania. Dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Imagínate la expresión de Jesús. Jesús sabía que había muerto. Y aún los mismos discípulos, miren lo que dicen los discípulos. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará.
Ellos pensaban que hablaba Jesús de que estaba durmiendo, de que estaba allí descansando, de que no estaba muerto. No entendieron esto. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente a Lázaro, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, vamos a él. Pues hay cosas que suceden en nuestra vida. Hay cosas que suceden, ¿sabes? Dios las permite. Dios las permite. Dios no es que envíe el problema, Dios no es que envíe la enfermedad, porque Dios no envía esto, pero ciertamente a través de las circunstancias de lo que sucede o acontece a nuestro alrededor, Dios lo permite para que Él sea glorificado. Porque seamos claros, ¿cuántas veces nosotros, es fácil cuando todo está bien, cuando tenemos una economía sana, cuando todo marcha bien, cuando nuestros hijos están sanos, nuestra familia, todo marcha aparentemente bien, cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando entramos como en un estado, digamos, de confort y todo. Pero ¿sabes qué es difícil? Cuando vienen las circunstancias, vienen los problemas, vienen esto, viene aquello. Pero quiero que entiendas esto: si esto acontece en nuestras vidas, no es que Dios se haya olvidado de nosotros, no es que Dios nos haya abandonado, no. Dios permite estas circunstancias para Él ser glorificado. Dios permite estas circunstancias para que nosotros podamos verle y conocerle más. Dios permite esto para que nuestra fe crezca, para que nosotros podamos crecer y avanzar en el Señor. Estas circunstancias son necesarias. Y vemos que dice que sigo leyendo, dice entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabes? Es tremendo esto. Porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos? ¿Cuántas veces nosotros de repente tú estás allí y de repente quisieras sentir la mano de Dios sobre tu vida, quisieras sentir la protección de Dios, quisieras que Él te hablara, quisieras saber que Él está allí contigo y por un momento te sientes solo, no sabes qué hacer, te sientes sola, te sientes solo? Quiero que entiendas esto, que aunque estés solo o te sientas solo, no significa que Dios no está en control. Dios sabe lo que va a hacer. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y sé que confiar suena muy bonito, como decir tener fe suena muy bonito, pero como dice del dicho al hecho hay mucho trecho. Si nosotros no entendemos que Dios es el que tiene el control absoluto de mi vida, si yo no entiendo esto, va a ser difícil. Va a ser difícil. Yo necesito aprender a descansar en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios. A confiar en Dios. ¿Sabes? No importa cuál sea el diagnóstico, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación, no importa lo que te hayan dicho, no sé, los médicos, no importa lo que diga el banco, no importa lo que te digan los demás. Quiero que entiendas esto: el Señor está en control total de tu vida. Si tú eres un hijo o una hija de Dios y le amas, Él está en control. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, ¿sabes? Ya Marta y María habían perdido la esperanza. Y por eso le hicieron como el reclamo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí. Pero era que Jesús no necesitaba estar allí en ese momento. Era que Él ya tenía el control total. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, esto Dios lo permite. ¿Sabes? Hay momentos
donde Dios nos deja a solas, por decirlo en cierta manera. Hay momentos donde no escuchamos la voz de Dios. Hay momentos donde no sentimos tal vez esos ríos sobre nuestra vida. Hay momentos donde nos sentimos solos, pareciera que estamos solos, pero quiero que entiendas esto. Hay momentos donde Dios calla. Dice que Dios calla de amor. Hay momentos donde no escuchamos la voz de Dios. Hay momentos donde hay silencio, pero no significa que sus ojos no estén sobre nosotros. No significa que Él no está en control, ¿sabes? Él calla de amor, Él espera. Hay momentos donde Él calla, hace silencio para ver cuál es nuestra actitud, para ver qué vamos a hacer, para ver qué tanta es nuestra confianza en Él. Entonces, hay momentos donde ese silencio Dios lo permite y es necesario para que nosotros podamos aferrarnos, confiar más, aprender a ver su gloria, porque llega el momento cuando ese silencio se rompe y vemos la mano de Dios. Por eso quiero que entiendas que lo que tú puedas estar pasando no va a durar toda la vida. Hay una expresión, hay un relato de una historia de un rey, ¿sabes?, que hablaba referente a esto, y uno de los sabios puso un mensaje en uno de sus anillos. Y este mensaje era para el momento más difícil de su vida. Cuando él estuviese en un momento difícil, dice que él se quitaría el anillo, sacaría ese papelito que estaba allí escondido y leería ese mensaje. ¿Y sabes lo que decía ese mensaje? Esto también pasará. Y ciertamente el rey llegó en un momento donde habían sido conquistados por otro reino, estaba acorralado. Y cuando él lee este mensaje, recobra fuerzas y entiende que esta situación que estaba pasando pasaría. Pero más adelante, ¿qué sucede? Dice que el reinado vuelve a crecer, el rey recupera todo y hace prosperar a la nación. Y estaba allí en un momento de gloria y estaba allí, y de repente el sabio también se le acerca y le dice: rey, recuerda, dándole a entender que esta situación de bonanza, esta situación en la que estaba de gloria, también podía pasar. Y así nuestra vida, tal vez hoy en día nos sentimos bien, ¿verdad? Estamos allí como bien y estamos en un nivel y decimos wow, pero podemos estar abajo. Quiero que entiendas esto, no importa cuál sea la posición o la situación en la que te encuentres hoy, la condición en la que te encuentres hoy, esto no va a frenar el propósito de Dios en tu vida. Ya sea que estés arriba o te sientas arriba, o ya sea que te sientas abajo, Dios sigue siendo el mismo. ¿Sabes? Dios no cambia. Dios no se mueve. Quiero que entiendas esto. Dios no se deja mover, ni siquiera por nuestros sentimientos. Ay, que es que yo quiero esto y yo creo que es esto y esto es. No. Dios se mueve por su propósito eterno, lo que Él ya estableció desde antes de la fundación del mundo para tu vida. ¿Sabes? Él sabía el proceso por el que tú tenías que pasar. Así que todo lo que ha acontecido a tu alrededor, si tú eres un hijo o una hija de Dios, no es casualidad. Hay una causa, hay un propósito. La prueba que puedas estar atravesando es con un propósito, es moldeándonos, es moldearte, es darte la forma. ¿Sabes? En estos días veía, así como hemos visto muchas veces, y muchos lo han visto, cómo el oro es procesado. El oro es sometido muchas veces allí. Es fundido en el crisol, allí es fundido y allí un proceso. Después llegan y lo ponen allí como en unos rodillos y comienzan allí a hacerlo maleable y comienzan allí a darle diferentes procesos para purificarlo, para sacarle toda escoria, para hacerlo puro, lo más puro. ¿Sabes? Así somos nosotros, estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Hay muchos que en este momento se sentirán como ese diamante, pero que está siendo tallado. ¿Sabe? Dios nos está dando forma. Dios nos está tallando. Nos está dando la forma que necesitamos para poder brillar. ¿Sabes? Ustedes han visto, por ejemplo, un diamante. Cuando el diamante es extraído, un diamante en bruto es sacado. Es opaco, no tiene forma. Pero cuando lo toma el experto, le da una forma hermosa. Diamante brillante, es algo maravilloso. Entonces, así está Dios trabajando en nuestras vidas. Así está Dios obrando en ti. Quiero que entiendas esto. Dios está en control. Dios está en control. Hay personas que lastimosamente piensan que cuando todo está bien, entonces Dios sí está con ellos.
Y piensan que cuando les va mal es que Dios se olvidó de ellos. No, no, no. Dios no opera así. Dios no se mueve así. No. Quiero que entiendas que Dios trabaja en cada uno de nosotros conforme a su propósito, conforme a como Él nos pensó, a como Él nos diseñó de antemano. Y Él quiere llevarnos y conducirnos hacia ese propósito eterno. Sabes, ya Dios de antemano sabe cuál es nuestro final. Por eso dice que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin, el primero y el último. Él ya sabe de antemano. Sabes, desde antes de ser formados, ya Dios nos conocía. Ya Dios sabía, ya Dios te conocía. Yo tengo que aprender a confiar y a descansar en el Señor. Entonces Marta, después de que le hace el reclamo al Señor, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero al igual que sucedió con los discípulos, no entendía lo que el Señor estaba haciendo o quería hacer. No lo entendía. Cuando Jesús le dijo: Lázaro duerme, ellos pensaron que estaba durmiendo, literalmente durmiendo, no que estaba muerto. Y de la misma manera como Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará, ella asimila y dice: yo sé, Jesús, que resucitará en la resurrección en el día postrero. Estaba hablando de la resurrección, pero del día postrero, donde todo dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero no se refería a esto, se refería en el momento. En el momento, el Señor mismo lo iba a resucitar. Porque Él es el que da la vida, Él es el que la quita. Y Él es el que la puede volver a dar. A Él no puede nadie detenerle. A Jesús no puede nadie detenerle. Quiero que entiendas esto. Ni aún la muerte, ni aún el aguijón pudo detenerle. ¿Sabes? Él es la resurrección y la vida. Y aunque esté muerto, dice, vivirá. Dice, aunque esté muerto, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, ¿sabes? Dios puede resucitar cualquier circunstancia. Dios puede resucitar a cualquiera. Dios puede sanar a cualquiera. No importa cuál sea la situación. No importa el estado en el que se encuentre. Dios puede aún resucitar nuestros sueños. Hay personas que tal vez han dejado morir los sueños. Dice, ya no tiene sentido vivir. Y sus sueños han muerto, han estado muriendo. Quiero que entiendas esto. Él está presto para hacer resucitar tus sueños. Dice que no apagará el pabilo que humeare. ¿Sabes? El pabilo, cuando llega el momento que comienza, ya se va apagando, queda al final un humo que comienza a salir, un humo blanco, ¿verdad? Y queda allí un puntico rojo y un humo blanco cuando comienza ya a apagarse. Dice que Él no lo apagará, sino que encenderá. Hay personas que tienen sueños y que han ido pereciendo esos sueños, se han ido apagando. Hay personas que de repente tienen una enfermedad y piensan que van a morir. Quiero que entiendas esto. Si el propósito de Dios, lo que Dios tiene preparado para tu vida, no se ha cumplido aún, no morirás. No morirás, sino que ciertamente vivirás. Porque Él así lo ha prometido. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Yo te pregunto en esta mañana, el Señor te pregunta, ¿crees esto? ¿Crees que el Señor puede cambiar tu circunstancia? ¿Crees que el Señor puede cambiar tu momento de tristeza, de dolor, por paz, por tranquilidad y seguridad? ¿Crees que el Señor puede quitarte esa enfermedad que te azota? ¿Crees que el Señor puede hacerte libre de esa opresión? ¿Crees que el Señor puede quitar toda depresión y toda tristeza en tu vida? ¿Crees que el Señor puede hacerlo? ¿Crees que el Señor puede restaurar a tu esposo, a tu esposa? ¿Crees que el Señor puede restaurar a tus hermanos, a tu familia? ¿Crees que el Señor puede restaurar a tu hijo, puede levantarlo? ¿Crees que el Señor puede sacarlo de la droga, de la prostitución, de la delincuencia? No sé, ¿crees que el Señor lo puede hacer? Si tú lo crees con todo tu corazón, si tú lo crees, ciertamente Él lo hará. Necesitamos creer.
Necesitamos aferrarnos más a Dios. Este es un tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo crítico, donde muchos corren de un lado para otro, donde muchos se dejan arrastrar debido a las preocupaciones que cargan, no saben qué hacer, y allí es donde el enemigo se aprovecha. Ustedes han visto cuando el león acecha, por ejemplo, a estos animales, sean venados o sean búfalos, o este tipo de animales que vemos en la selva. Ustedes han visto cómo acecha. El león acecha, y cuando detectan al león, dice que se ve que todos comienzan a correr de un lado para otro, todos. Y aquel que está más inseguro, aquel que está débil, aquel que se queda rezagado, aquel que queda allí, no sabe qué hacer, a ese es el que el león puede devorar, atacar fácilmente y devorarle. Es presa fácil, porque ellos atacan y sobre todo se enfocan en los que son presas fáciles. Quiero que entiendas esto. El enemigo trabaja de la siguiente manera. Por eso dice que él anda como, no es un león, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quién va a atacar? Aquel que es presa fácil, aquel que tiene duda, aquel que él mismo ha sembrado la cizaña, ha sembrado la duda, el temor, y aquella persona que ha permitido que la duda, el temor invadan su vida. Aquel que no sabe qué hacer, aquel que ha perdido su confianza en Dios, aquel que está débil, a ese es el que va a atacar. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es que nosotros necesitamos decirle: Señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Por eso es que nosotros necesitamos acudir a Él y pedirle constantemente que Él sea sosteniendo nuestras vidas, ungiéndonos y llenándonos, porque necesitamos de su presencia, necesitamos de la unción del Espíritu Santo de Dios para poder resistir ese día malo que puede venir, ese ataque del enemigo que puede venir a nuestra vida. ¿Sabes? El día malo vendrá, el día malo ciertamente puede venir y golpear a nuestra vida, pero nosotros somos fortalecidos por el Señor y podemos resistir ese día malo. Dice: y habiendo acabado todo, dice, estad firmes. O sea, yo necesito entender que es que no es que no vaya a pasar por situaciones adversas, no es que no voy a pasar por pruebas. Claro que sí las vamos a pasar, pero ciertamente tengo la fortaleza, tengo la confianza, estoy convencido de que el Señor está conmigo y sigo adelante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No importa cuánto tiempo haya pasado, quiero que entiendas esto, y hablo para aquellos que dicen: ya esto no da más. Aquellos que dicen: esto se acabó, yo no sé qué hacer. Aquellos que dan por perdida su empresa, los proyectos que tienen. Aquellos que dan por muertos sus sueños. Aquellos que dan por perdido su matrimonio, su hogar. Aquellos que ya han desistido, han renunciado y ya no saben qué hacer, están luchando con sus hijos por años. Dicen: ya no más, no puedo. Déjame decirte algo. Allí, cuando nosotros soltamos nuestra carga en las manos de Dios, cuando ya con tus fuerzas no puedes, cuando ya tus estrategias no funcionan, cuando ya has agotado todo, lo has agotado todo, ahí es cuando Dios opera. Había una mujer que dice que sufría por 12 años un flujo de sangre que era incesante. Esta mujer dice que lo había agotado todo lo que tenía, los recursos que tenía. Me imagino había ido a brujos, había ido aquello le decía: mira, ve aquel que te puede sanar, iban de aquí para allá. Ya esta mujer no tenía nada, solamente estaba raquítica, anímica, enferma y a punto de morir. Y allí fue cuando vino esa lucidez. Allí fue cuando pude entender: Jesús es el único que puede darme esperanza. Jesús es el único que puede darme la solución. ¿Y tuvo que pagar algo? No tuvo que pagar nada, solamente con su fe. Porque esta mujer dijo: si tan solo pudiese acercarme a Jesús y tocar el borde de su manto, si tan solo pudiese tocarle. Imagínate la fe de esta mujer. Una mujer que tal vez cuando hizo muchas cosas tenía fe, pero sabía que allí no le funcionaba. ¿Sabes? Hay personas que ciertamente han tenido fe, pero han puesto su fe en fundamentos vacíos, en personas. Y la Biblia dice muy claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. Mi fe tiene que estar puesta en Jesús. Mi fe tiene que estar puesta en el Señor. Si yo pongo mi confianza en Él y confío, y sabes, allí en ese momento cuando yo ya no sé qué hacer, cuando ya he agotado todo, allí es cuando Dios interviene, allí es cuando Dios obra.
Porque ahí cuando Dios dice, bueno, ahora ya tú no puedes, te das cuenta que no puedes, ahora soy yo. Porque soy yo. Porque Dios permite, Dios actúa, Dios opera de esta manera. ¿Para qué? Para que nosotros no nos llevemos la gloria o la vanagloria. Para que nosotros no nos llevemos la gloria. Por eso es que Gedeón, después de tener 32,000 hombres, llegó a pelear con 300 hombres. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque es que Dios opera como Él quiere, y Él hace esto para que nosotros reconozcamos que no somos nosotros, sino es Él. Pero a veces queremos tener el control nosotros. Somos muy ordenados en muchas cosas, muy disciplinados y muy estrictos en ciertas cosas. Y nos gusta tener todo bajo control, ¿verdad? Pero hay un momento donde nosotros no sabemos qué hacer. Y es el momento donde Dios nos dice, entrégame el control. Entrégame el control. Deja que mi soberanía actúe sobre tu vida, sobre tu casa. Déjame actuar, porque yo sé que es lo mejor para ti. Yo sé que es lo mejor para tu casa. Entrégame el control. Descansa en mí. ¿Sabes qué es lo más hermoso? No sé, los que han tenido la experiencia de poder flotar sobre las aguas en una piscina o en el mar o en un río, los que han podido allí flotar, ¿verdad? Echarse hacia atrás y flotar y descansar. Y esto es algo relajante, es algo hermoso. ¿Sabe? Cuando yo no puedo, yo necesito entregar mis cargas al Señor y descansar en Él. Descansar, cerrar mis ojos y confiar. Decirle, Señor, te entrego mi situación, yo no sé qué hacer. Tal vez he estado luchando contra la corriente, tal vez he estado haciendo cosas, he estado haciendo tantas cosas, pero ninguna me ha funcionado. Y allí es cuando el Señor interviene. ¿Sabes por qué no has visto la respuesta? Porque necesitas entregarle tu situación al Señor. Necesitas entregarle tu carga. Deja de seguir peleando. Deja de seguir insistiendo a tu manera, porque a tu manera no podrás. A nuestra manera no podremos. ¿Sabes qué es difícil? Pelear o llevarle la contraria a Dios. Es muy difícil. Es muy difícil. Si no, pregúntale a Jonás. Si no, pregúntale a tantos hombres y mujeres de Dios que le han llevado a la contraria, que no le obedecen. Y todo lo que tienen que pasar. Si yo entiendo esto, si yo aprendo a confiar absolutamente en Él, ¿sabes? Me ahorraría muchos dolores de cabeza. Me ahorraría muchas malas experiencias. Lastimosamente, muchos están pagando las consecuencias de las malas decisiones, porque tal vez en un momento Dios les advirtió, Dios les dijo, ¿cuántos dolores de cabeza no se hubiesen evitado? Pero bueno, aún así con las malas decisiones que hayamos tomado hasta el día de hoy, aún así con las malas experiencias, ¿sabes? Dios toma todo esto y nos enseña y nos moldea. Nos moldea. ¿Sabes? Porque por encima de todo tenemos que entender que a Jesús y al Señor sí le importamos. ¿Sabes? Jesús amaba a Lázaro. Jesús amaba a María. Jesús amaba a Marta. Claro que los amaba. Es más, es una de las pocas, y creo, no recuerdo si es la única que podemos ver registrada, no estoy seguro, que vemos que Jesús literalmente llora. Vemos que Jesús sí decía, Él tenía compasión de las multitudes y todo esto, pero aquí podemos ver en el versículo 35, en San Juan 11:35, dice, Jesús lloró. ¿Sabes? Él fue movido, él fue conmovido, ¿sabes? Porque Él amaba. Y Él al ver a María, al ver a Marta llorar, se llenó su corazón, aunque Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que le iba a resucitar. Ya para ir cerrando, dice, versículo 37 dice, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro que sí, y lo iba a hacer. Él sabía lo que iba a pasar. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces Jesús le dijo, no he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así te dice el Señor en esta mañana. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero ¿sabes algo? Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Hay algo que nos corresponde hacer nosotros. Primero, creer. Segundo, quitar todo obstáculo, quitar toda piedra, todo aquello que impide
Hay obstáculos en nuestra vida que tienen que ser removidos. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser quitadas. Tiene que ser quitada esa piedra para que podamos ver el milagro. Tiene que ser quitada esa piedra. Tiene que ser removida. Y eso nos toca a nosotros. No vemos que Jesús allí comenzó a mover la piedra y hacer, no. Jesús dijo, quitad la piedra. Necesitamos nosotros hacerlo. Hay parte que nos corresponde a nosotros. Movernos. Quitar lo que entorpece. ¿Qué cosas están entorpeciendo? Te pregunto en esta mañana. ¿Qué áreas? ¿Qué cosas se están entorpeciendo? Y por eso no ves el milagro, no ves la mano de Dios. Hay cosas que hay que remover. Hay cosas que hay que quitar. ¿Será incredulidad? ¿Será la amargura? ¿Será el rencor, el resentimiento? ¿Qué cosas hay en nuestra vida? ¿Será la envidia? ¿Qué cosas están impidiendo que veas la mano de Dios? Quita eso. Mueve esa piedra. Porque el Señor está a punto de intervenir. Esa parte nos corresponde a nosotros. Quita la piedra. Quítala del medio. Para que el nombre del Señor sea glorificado en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu nación, en tu ciudad, en tu iglesia. No lo sé. Quita la piedra. Quita lo que está obstaculizando. Quita lo que está estorbando. Quita lo que impide ver el milagro. Quita lo que impide que se desate el milagro y la gloria de Dios. Por eso vuelve y le pregunta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya Dios sabía, Jesús sabía que el Padre lo había escuchado y que haría el milagro. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ha llegado el momento de ver la mano de Dios, pero hay que quitar cosas que están impidiendo, cosas que están entorpeciendo. ¿Sabes? Ha llegado el momento de que veas el milagro. Dios va a hacer la sanidad. Tú que me estás viendo, recibe la sanidad, ¿sabes? Pero quita lo que entorpece, quita la piedra. Dios va a hacer el milagro. Dios lo va a hacer otra vez. Vamos, recibe tu sanidad allí donde estás. Vamos, levanta tu mano si tú estás enfermo, enferma. Vamos, créelo. El que te sanó antes lo hará otra vez. El que te dio vida lo hará de nuevo, ¿sabes? Lo hará otra vez. Quiero que entiendas esto. Para Dios no hay nada imposible. Él lo volverá a hacer. Él lo volverá a hacer. Yo sé que hay vidas que me están viendo. Yo sé que hay vidas que verán este video. Y quiero que entiendas esto. No importa cuál sea la circunstancia, Él lo hará de nuevo. Él lo hará de nuevo. Él lo hará de nuevo. Vamos, levanta tus manos allí, no sé, ponte la mano si estás enfermo, enferma en la parte afectada. Vamos, recibe sanidad. Hay personas que en este momento están sintiendo un calor. Hay personas que sienten un calor sobre su cuerpo allí en la parte afectada. Vamos, recibe sanidad. Él te toca ahora, Él te toca ahora, Él te toca ahora. Vamos, recibe la sanidad. Recibe la sanidad, recibe la sanidad, recibe la sanidad, el toque del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Lázaro, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús al tercer día, el mismo Espíritu Santo que tú recibiste cuando aceptaste a Jesús como tu Señor, cuando confesaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, el mismo Espíritu Santo de Dios hoy sopla sobre tu vida, hoy ministra en tu vida, hoy te libera de todo azote, hoy te liberta de toda depresión, hoy te liberta de toda tristeza, hoy se desata, hoy se caen las vendas. Esas vendas tienen que quitarse, esas vendas tienen que quitarse. Verás el milagro y las vendas van a caer, vas a ser desatado y vas a sentir la gloria de Dios como nunca antes verás. Quiero que entiendas esto. En los próximos días tendrás buenas noticias, en los próximos días verás la mano de Dios. Cuando vayas al médico, los exámenes darán otro
todo diagnóstico, darán buenos resultados, ¿sabe? Confía en el Señor, cree, ¿sabe? En los próximos días verás el milagro en tu hijo, verás el milagro en tu hija, verás el milagro en tu esposo, verás el milagro en tu esposa, verás el milagro en tu familia, verás el milagro en tu economía. Créelo, cree esta palabra es para ti. Recíbelo, recibe. Esa tristeza no estará más, esa tristeza ya no estará más. Recibe en el nombre de Jesús. Siento su presencia en este momento, siento su gloria y sé que Él te está tocando en este instante. El fuego del Espíritu Santo está soplando sobre tu vida. Tú dirás: siento que el fuego se ha apagado, siento que he estado menguando, no siento la fuerza de Dios, me he sentido vacío. Vamos, recibe hoy nueva fuerza, recibe el soplo del Espíritu Santo, porque el pabilo que humeare no se apagará. Y hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, hoy vengo a darte esta buena noticia. Ciertamente verás con tus ojos la mano de Dios, porque esta situación, esta leve tribulación momentánea no es para destrucción, no es para quedarte allí. Esta leve tribulación momentánea producirá en ti, está produciendo en ti un eterno peso de gloria. Siente su presencia, siente el peso de su gloria, siente su mano sobre tu vida. Él está allí tocándote, Él está allí sanándote. Yo veo cómo se rompen cadenas, ligaduras, personas están siendo libres. El que no podía hablar, hablará. El que no podía ver, el que tenía cataratas, enfermedad en sus ojos, será sano. Vamos, recíbelo. El que tenía problemas, no sé, en los órganos, el que tenía problemas, la que tenía problemas en los ovarios, será sanada en el nombre de Jesús. Todo quíster se desaparecerá en el nombre de Jesús. El que tenía problemas de hipertensión o subtensión o debajo, el que tenía problemas, no sé, circulatorios, sanguíneos, sano en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra en este precioso día, porque Dios tiene el control, ¿sabes? Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu vida. Mira lo que dice la letra: aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo. ¿Sabes? Dios tiene pensamientos de bien para nuestras vidas. Los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Hay cosas que tú no entiendes, hay cosas que no entiendes, hay cosas que yo no entiendo. Pero, ¿sabes? No me quedo allí tratando de buscarle la lógica, porque a veces queremos buscarle la lógica a todo y esto no es bueno. A veces queremos saber el porqué de todo, el para qué. No es bueno. Entendamos que estamos en las manos de Dios y que Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Entendamos que Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Tal vez te preguntarás: ¿por qué me ha pasado así? ¿Por qué no veo la mano de Dios? ¿Por qué no veo la respuesta? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No trates de buscarle la lógica a todo, porque no tiene sentido. Sino aprendamos a descansar y a confiar en el Señor. Aprende a confiar y a descansar en el Señor, porque Él sabe qué es lo mejor para tu vida. Él sabe. Los propósitos de Dios para tu vida son grandes, son eternos. ¿Sabes? Él no se ha dormido. Él no ha quitado los ojos de tu vida. Dice que somos como la niña de sus ojos. ¿Sabes? La niña es una parte del ojo que está allí, la parte más importante, la parte central o principal de la vista. Eres como la niña, o sea, Él no te ha quitado los ojos de encima. Estás en sus ojos, en otras palabras. Estás allí. Y aunque Él haga silencio, y aunque te preguntes: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué he estado pasando por diferentes circunstancias? No las entiendo. ¿Por qué he tenido que pasar por estas circunstancias? ¿Sabes? Quiero que sepas que esto no significa que Él se haya olvidado de ti, sino todo lo contrario. Él sigue estando en control. Mira lo que dice en Santiago, ya con esto termino. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, Santiago 1, versículo 2, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, nuestra fe es probada, necesita ser probada. ¿Y qué es la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera, dice, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nuestra fe necesita ser probada. Necesitamos ser probados. Y es allí cuando nuestra fe crece. Pero esta fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe, dice en Santiago 1:3, dice, produce paciencia.
¿Por qué hay personas que tienen paciencia? ¿Por qué hay personas que han desarrollado la paciencia? ¿Saben por qué? Porque su fe ha sido probada. Porque han sido probados una y otra vez. Y por eso su paciencia se ha desarrollado. Porque su fe ha sido probada. ¿Y qué es la paciencia? Es aprender a esperar. A esperar, pero somos muy ansiosos. Queremos todo para allá. Le pedimos algo a Dios y queremos que Dios nos responda sí. No, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo tengo que aprender a confiar y a esperar, porque ya Dios de antemano tiene un tiempo establecido, preestablecido para mi vida. Entonces, la respuesta viene, sí viene, pero es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo. Por eso Jesús se tardó 2 días más, porque Él necesitaba que fuese así, para que el Señor fuese glorificado. ¿Sabes? Una persona, un cuerpo, cuando ya tiene 4 días de muerto, ya está descompuesto casi totalmente, ya está putrefacto, ya no se puede, digamos, ningún órgano, nada podría funcionar, nada podría extraerse, por ejemplo, si no se puede, está completamente descompuesto ya, putrefacto. Y Dios, aún así en la condición en la que estaba, donde ya no podía hacer nada, por Dios lo permitió así. ¿Para qué? Para que su nombre fuese glorificado, para que el nombre del Señor fuese exaltado. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabes? La prueba de nuestra fe produce paciencia, y esta paciencia es necesaria para que seamos perfectos y cabales. O sea, Dios nos está perfeccionando. ¿Sabes las pruebas que has estado pasando? Yo sé que tú me dirás, wow, yo he pasado por esta prueba y no sé, me viene otra, y me viene otra, y me viene otro tipo de prueba. ¿Sabes qué significa esto? Que tu paciencia está siendo desarrollada, que tu fe está siendo probada, porque Dios sabe lo que tiene para tu vida, porque Dios nos está enseñando a depender totalmente de Dios, saber que es Él, que no soy yo, es Él en mí, es Él en mí. Todo tiene su tiempo. Déjame decirte algo, no importa las circunstancias, no importa si tú crees que no hay salida, no importa si tú piensas que ya todo se acabó, no. Quiero que entiendas esto, es el momento de ver la mano de Dios, es el momento de ver la gloria de Dios. Ayer compartía con unos hermanos sobre esto. Hablaba de que el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto, siendo probados allí, aprendiendo a ver la mano de Dios, aprendiendo a depender de Dios, aprendiendo a estar allí, ver la mano de Dios en todo momento. ¿Sabes? Había una nube que los cubría en el día, una columna de fuego de noche. Cuando la nube se movía, ellos se movían porque eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. En la mañana, en la madrugada, ellos se levantaban y tenían el maná, tenían la bendición de Dios. ¿Sabes? Estaba allí, pero llega un momento cuando ya tienen que pasar a poseer la tierra prometida. Llega un momento cuando se acabó el tiempo de la prueba. Llega un momento cuando se acabó el tiempo del proceso, y es el momento de conquistar. Era el momento de atravesar el Jordán y de conquistar. ¿Iba a ser fácil? No lo iba a ser. Ciertamente no lo iba a hacer. Habían 7 reinos. El primero que tuvieron que conquistar fue a Jericó. Pero ¿sabes algo? El tiempo que estuvieron allí siendo procesados en el desierto, siendo probados, era necesario para que pudiesen enfrentar y pudiesen conquistar. Quiero que entiendas esto. Cuando unos ven desánimo, cuando unos ven derrota, cuando unos dicen esto se acabó, otros son como Josué y como Caleb, que ven bendición, que ven oportunidades de conquista. ¿Sabes? Unos vieron gigantes, se amedrentaron, tuvieron miedo. No podemos, seremos como hormigas, como langostas, seremos pequeñitos delante de ellos. Pero ¿sabes? Josué y Caleb vieron una oportunidad. Sabían que el Dios que estaba con ellos en el desierto, sabían que el Dios que estuvo con ellos en Egipto y que los sacó de allí, sabían que ese mismo Dios que les prometió la tierra prometida, sabía que se las había entregado en heredad. Ya eso estaba hecho. Quiero que entiendas esto. Ya la tierra prometida era un hecho. Ya la tierra prometida era de ellos, pero tenían que accionar en fe, tenían que moverse, tenían que actuar, tenían que
que cruzar el Jordán. Y cuando cruzan el Jordán, comienzan a conquistar, comienzan allí. Dice que todo lo que pisare, la planta de vuestro pie será vuestro. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Esa fue la promesa que Dios le dio a su pueblo. ¿Sabes? Y empezaron a enfrentarse y a conquistar. Y el primer pueblo que confrontaron fue a Jericó. Y dice que ni siquiera lo hicieron. Jericó era una ciudad amurallada, era imposible de penetrar, pero no la destruyeron con estrategias humanas, no. Por eso les digo, el tiempo que fueron procesados y formados en el desierto, ver la mano de Dios, ver aún en el desierto brotar aguas de la peña, ver allí que el Señor les proveía todo lo que necesitaban, era ese mismo Dios que haría que esos muros cayeran. Y así lo hicieron, porque no es a nuestra manera, esa es la manera de Dios. El tiempo del proceso que has estado atravesando, las pruebas que han venido una tras otra, cuando vienen de parte de Dios, ¿sabes? Son la preparación de lo que viene más adelante de la conquista. Yo necesito estar preparado para recibir la bendición de Dios. Y el Señor te va a cruzar. Tú vas a cruzar el Jordán. Tú vas a conquistar. Tú vas a cruzar al otro lado. Tú vas a conquistar. ¿Sabes? Hay personas que aún estando con Jesús en la barca tienen miedo. Y más adelante en San Marcos podemos ver en el capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice que los discípulos estaban allí en la barca, Jesús estaba allí, pero Jesús estaba durmiendo. Y vino una gran tempestad y comenzaron a tener miedo. Y despiertan a Jesús asustado y reclamándole a Jesús porque... Y el Señor dice que se levanta y reprende a la tempestad. Calma los vientos, viene bonanza. Y también los exhorta a ellos a aprender a creer. ¿Sabes? Aún podemos tener inclusive, sabiendo que Jesús, sabiendo que el Señor está con nosotros, pero podemos nosotros dudar. ¿Sabes? Hay momentos donde nosotros tenemos que accionar en fe. Tenemos que tomar la autoridad que Dios nos dio. Ha llegado el momento para tu vida de cruzar al otro lado y de conquistar. Debes conquistar. Debemos conquistar. Debemos ser como Josué. Debemos ser como Caleb. ¿Sabes? Caleb pidió que le dieran las montañas donde habían gigantes. Era el lugar más difícil de conquistar allí de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y él pidió ese monte, pidió esa montaña donde estaban los gigantes. ¿Por qué? Porque era un hombre aguerrido. Porque era un hombre que estaba seguro, que estaba confiado en Dios y que sabía que Dios le entregaría ese territorio. ¿Sabe? No importa cuál sea el gigante, no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea la circunstancia, para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Y cuando ya nosotros no podemos hacer nada, Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Entrégale tus cargas. Entrégale tus ansiedades. Entrégale tus temores. Entrégale tus miedos. Y descansa en Él. Descansa en Él. Confía. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. No es a tu manera, sino es a la manera de Dios. No es a tu manera, sino es a la manera de Dios. A alguien Dios le habla en este día y te dice: no es a tu manera, sino es a mi manera. No es a tu manera, sino es a mi manera. Aprende a confiar en mí, te dice el Señor. Aprende a descansar, a confiar en mí, que yo soy el que tengo el control. Porque yo sé los pensamientos que tengo para tu vida. Son pensamientos de bien, te dice el Señor. No te apresures, te dice el Señor. Aprende a confiar, aprende a esperar. Es en el tiempo que tengo señalado para tu vida. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él. Aleluya. Hermosa alabanza. Tengo que aprender a tener paz. Tengo que aprender a confiar, porque Dios siempre tiene el control. Tu vida, cuando nosotros hacemos esto, nuestra vida es bendecida. Podemos descansar en paz. Podemos estar confiados. No importa que el viento arrecie. No importa que te sientas acorralado o acorralada. No importa que te sientas solo. Quiero que entiendas esto. Dios siempre tiene el control. Estás en las manos de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe. ¿Sabes? En los próximos días
Hay personas que verán respuesta. Quiero que entiendas esto. En los próximos días verás su mano. Verás la respuesta de Dios como nunca antes. Porque Él está enviando la lluvia. No sé cuál sea la lluvia que estés esperando. No sé si sea la tardía o sea la temprana. Pero Dios la enviará. Dios enviará la respuesta a tu vida. Dios enviará la provisión que estás esperando. Dios dará respuesta. ¿Sabes? Lo que se ha visto allí como bloqueado, como que hay muros allí, hay un muro fortificado de bronce, ¿sabes? Él los va a desmenuzar, serán como nada y las puertas se abrirán. Y podrás entender y reconocer que no es por tus fuerzas, que no es por ti, sino es por la mano de Dios. Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús en este precioso día. Recíbela y te pido que la compartas con otros, por favor. Compártala con todos los que puedas, todos los contactos, los grupos, para que todos puedan también ser bendecidos en este precioso día. Un día de victoria, un día de respuesta. Esta palabra era para ti, recíbela, apropiate de ella. Dios siempre tiene el control. Dios les bendiga, les amamos, les bendecimos. Y declaramos en el nombre de Jesús que Él cumplirá a cabalidad su propósito eterno en tu vida. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.